Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén con la mejor energía porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales, literalmente como dice nuestro título, Burak y Neslihan, el romance que explota las redes. Sí, así como lo escuchan, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones y sobre todo, ha puesto a todos a comentar, a compartir y a especular a lo grande. En este vídeo, vamos a desgranar todo sobre Burak y Neslihan. Vamos a recordar cómo empezó todo, los momentos clave que nos han mantenido pegados a las pantallas, las polémicas, los rumores y por supuesto, esa conexión tan especial que parece traspasar la ficción para convertirse en una realidad que nos emociona. ¿Cómo pasaron de ser coestrellas a ser una pareja que genera tanto revuelo? ¿Qué hay detrás de esas miradas, de esos gestos que nos hacen soñar? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros chismes, análisis y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Bueno, entremos en materia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que se han convertido en sinónimos de éxito y de un romance televisivo que muchos soñaron y que, para alegría de tantos, pareció cruzar la pantalla. La chispa, como bien saben muchos de ustedes, nació en el set de la exitosa serie turca, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos países. Ahí interpretaron a Kemal y Nihan, dos almas destinadas a amarse a pesar de las adversidades, un clásico que siempre funciona, ¿verdad? Pero lo que empezó como química en la ficción, pronto empezó a dar de qué hablar en la vida real. Recordemos esos primeros momentos. Las entrevistas conjuntas, las alfombras rojas, las miradas cómplices, todo indicaba que había algo más que compañerismo profesional. Los fans, siempre atentos a cada detalle, empezaron a notar la química, la facilidad con la que interactuaban, la forma en que se defendían mutuamente. Era como si Kemal y Nihan hubieran decidido extender su historia de amor más allá de los estudios de grabación. Y ahí es donde empezó la explosión en redes. Cada foto que subían juntos, cada comentario cariñoso, cada pequeña mención se convertía en noticia. Las redes sociales se llenaron de collages, de vídeos editados con sus mejores escenas, de teorías sobre su relación. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial. Era un fenómeno. ¿Y saben por qué? Porque transmitían una autenticidad, una conexión que resonaba con el público. En un mundo donde a veces las relaciones públicas pueden parecer forzadas, lo de Burak y Neslihan se sentía genuino, y eso es oro puro para los fans. Pero como en toda historia que se precie, no todo fue color de rosa. Surgieron rumores, especulaciones sobre la seriedad de su relación. ¿Era solo marketing? ¿Se estaban aprovechando de la fama de la serie? Las dudas siempre están presentes en el ojo público, y más cuando se trata de celebridades de este calibre. Sin embargo, ellos parecían imperturbables, construyendo su relación a su ritmo, ajenos al ruido mediático, o al menos, así lo proyectaban. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Burak Özçivit, ya un actor consolidado con una legión de seguidores, vio cómo su popularidad se disparaba aún más. Y Neslihan Atagül, una actriz talentosa que ya había demostrado su valía, se consolidó como una de las estrellas más queridas y admiradas. Juntos se convirtieron en una potencia, un dúo que generaba interés y expectativa en cada proyecto que emprendían, incluso por separado. Pensemos en la influencia que tienen. Sus redes sociales son un reflejo de ello. Cada publicación de Burak con su esposa Fariye Evcen o de Neslihan con su esposo Kadir Doğulu generaba miles de comentarios y reacciones. Pero la etapa en la que compartieron Kara Sevda fue especial, porque la química entre ellos era tan palpable que muchos, incluidos nosotros, esperábamos que esa magia se tradujera en algo más. Y aunque luego la vida real tomara otros rumbos con sus respectivas parejas, el recuerdo de esa conexión en pantalla y la especulación que generó sigue vivo. Lo fascinante de este fenómeno es cómo las redes sociales amplifican todo. Un simple me gusta puede ser interpretado como una declaración. Un comentario puede desatar una avalancha de teorías. Y con Burak y Neslihan, esto fue especialmente cierto. Sus interacciones fuera de las grabaciones, aunque fueran mínimas, eran analizadas al detalle.
Las bromas entre ellos, los elogios, todo era interpretado por los fans con un cariño y una intensidad que pocas veces se ve. Y no podemos olvidar la competencia sana que se generaba entre los fans de cada uno. ¿Quién era el favorito? ¿Quién brillaba más en pantalla? Pero cuando se trataba de Burak y Neslihan como pareja, los fans se unían en un solo sentir, admiración y un profundo deseo de verlos felices, ya fuera en la ficción o en la vida real. Es esa empatía, esa conexión emocional que logran crear con el público lo que los hace tan especiales. También es importante mencionar que este nivel de atención mediática puede ser agotador. Imaginen tener cada paso, cada palabra, cada gesto escrutinado por millones de personas. Burak y Neslihan, a pesar de ser figuras públicas, han sabido manejar esta presión con una profesionalidad admirable, enfocándose en su trabajo y en sus vidas personales. Pero volviendo a la explosión en redes que la alimentaba. Principalmente la calidad de su actuación. Cuando dos actores son tan buenos en lo que hacen, cuando logran transmitir emociones tan reales, es natural que el público se involucre. Y en Karasevda, ellos nos regalaron momentos de puro drama, de pasión desbordante, de ternura infinita. Cada escena juntos era un evento y las redes sociales se convertían en el espacio perfecto para comentarla en tiempo real. Además, la narrativa de Karasevda era de por sí apasionante. Una historia de amor prohibido, de sacrificios, de luchas contra el destino. Y ellos encarnaron esos roles a la perfección, convirtiéndose en los pilares de una historia que cautivó a audiencias de todo el mundo. Por eso, la expectativa de que esa conexión fuera real era muy fuerte. Analicemos algunos de los momentos clave que más resonaron en redes. ¿Recuerdan esa escena en particular donde se miran y parece que el tiempo se detiene? Seguro que sí. Esos momentos se viralizaban en cuestión de minutos, generando miles de comentarios y compartidas. Y las entrevistas donde se les preguntaba sobre su relación, por sutiles que fueran sus respuestas, eran diseccionadas por los fans en busca de alguna pista. Hoy en día ambos están felizmente casados con sus respectivas parejas, construyendo sus vidas y sus carreras de forma independiente, pero exitosa. Burak con Fariye formando una hermosa familia, y Neslihan con Kadir, también disfrutando de su unión. Sin embargo, el recuerdo de la química explosiva que compartieron en Karasevda y la consecuente adoración de los fans sigue siendo un capítulo icónico en la historia del entretenimiento turco. Así que, en resumen, el romance que explota las redes entre Burak y Neslihan fue una combinación magistral de talento actoral, una narrativa cautivadora, y una química en pantalla tan potente que el público no pudo evitar especular y desear que trascendiera la ficción. Fueron el dúo perfecto en el momento perfecto, y las redes sociales se convirtieron en el altavoz de esa admiración global. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fenómeno Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de este viaje de vuelta a esos momentos que nos mantuvieron tan enganchados. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan ustedes de esta pareja en pantalla? ¿Creen que su química era real o solo una actuación magistral? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Activen también la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.